Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os vamos a mostrar cómo montar un regulador, un Aqualung Legend ACD, el formato ACD para evitar que nos puedan entrar impurezas y se cierre la entrada de aire. Lo tenemos aquí todo despiezado, tenemos nuestros manuales de servicio y tenemos nuestro kit para poder cambiar las tóricas y las piezas que hay que reponer. Bueno, lo primero que hay que remarcar es que este procedimiento hay que realizarlo con los cursos adecuados. Este vídeo es de carácter informativo, por lo tanto no habilita a los usuarios a poder hacer el mantenimiento de estos reguladores. Lo primero que vamos a hacer es colocar la carcasa protectora, la funda de plástico, en el interior del cuerpo de la primera etapa. Ya tiene una forma prefijada, por lo tanto simplemente la deslizamos y la ajustamos. De esta forma pues ya la tendremos y podremos ir montando. A continuación voy a colocarle el tapón. En mi caso yo lo que le voy a colocar son el regulador principal, el auxiliar. Le voy a colocar dos latiguillos para el chaleco y para el traje seco y el manómetro. Entonces uno de los tapones hará falta ponérselo. Para ello lo primero que tengo que hacer es colocarle la junta tórica y con una llave Allen pues introducirlo aquí. Vamos a abrir el kit. Dentro del kit pues tenemos pues todas las referencias, todos los tamaños, todo lo que necesita y los números de referencia. Siempre va bien tener un poquito de grasa de silicona para lubricar las juntas tóricas, las O-rings. Entonces pues bueno, le ponemos un poquito de grasa, sería esta, no, la que es inferior a esta. Cogemos un poquito de grasa de silicona, lubricamos bien y colocamos nuestra junta tórica en nuestro tapón. Y a continuación, usando una llave Allen, lo vamos a ajustar. Sin hacer excesiva fuerza. Vale, a continuación pues vamos a coger el asiento. Aquí tenemos nuestro asiento de la válvula y le vamos a colocar pues su junta tórica también lubricada. Para diferenciar la O-ring que viene para el asiento, pues simplemente nos viene en una bolsita separada. Y aquí tenemos nuestra válvula, nuestra nueva válvula completamente impoluta. Y tenemos nuestra junta tórica o ring, que hacemos lo mismo, un poquito de grasa de silicona, una puntita, la lubricamos bien y la insertamos en nuestra válvula, nuestro asiento de la válvula.
Una vez la tenemos, pues lo que tenemos que hacer es colocarla en el cuerpo de la primera etapa. Para ello, pues tenemos que asegurarnos de no dañar este extremo, que tiene que ser perfectamente afilado, porque en el caso de que le hiciéramos alguna mella, no cerraría bien con la válvula y tendríamos una fuga continua en la primera etapa y una mala regulación de la presión. Para introducir el asiento en la válvula, pues simplemente lo dejamos caer en la posición ideal o nos ayudamos de algún tipo de varilla o incluso con el mismo extractor de tóricas, pero con mucho cuidado. Lo colocamos en su posición y hay que presionar un poquito para que se quede bien colocado en el fondo, pero al presionar no se puede hacer con un objeto muy duro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar algún poquito de papel o algo en la estructura o un poquito de goma o incluso algún tipo de tapón de goma, que lo que vamos a hacer es lo vamos a colocar en la parte alta y así vamos a poder presionar sin dañar todo lo que es la parte del asiento. Lo presionamos bien. Al presionar sobre la goma pues no dañamos nada la estructura, y una vez lo tenemos colocado pues pasamos al siguiente paso, que sería pues colocar las piezas que van en el interior de esta pieza, que no sé cómo llamarla, el tapón de alta presión. Este sería el tapón de alta presión. Pues lo que vamos a hacer es, tiene un poquito todavía de humedad aquí, vamos a secarlo bien con un poquito de papel, que no nos quede nada de agua del ultrasonido. Y ahora tenemos que buscar pues su junta tórica. Esta pieza requiere de dos partes. Una parte que es una pieza plástica que es cóncava y convexa. Por un lado es cóncava, vamos a colocar convexo, y el anillo de extrusión, el anillo que tiene dos partes. Tiene una parte que es completamente plana y una parte que es ligeramente cóncava. La parte cóncava tiene que ir hacia arriba porque es donde se va a colocar después, donde se va a apoyar después la tórica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es introducirla. Cuesta un poquito porque es muy justo, pero lo más importante, como os digo, es que la parte cóncava, la que es ligeramente cóncava, quede hacia la parte superior, hacia la parte de arriba, porque si no la tórica no cerrará del todo bien. Bueno, con un poquito de paciencia. La introducimos hasta el final de todo, que quede bien apretadita. Y colocaremos nuestra junta tórica aquí, en el tapón de la tórica. Esta tórica pues tiene que ser esta.
para colocar la tórica, pues lo que hemos dicho antes, un poquito de grasa de silicona, lubricamos bien la junta tórica y la introducimos. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar nuestra válvula nueva. Pues lo que vamos a hacer es colocarla sobre el asiento. Aquí tendríamos nuestro asiento y ahora colocaríamos nuestra válvula. Ahí, perfecto. A continuación tenemos que colocarle su muelle. Dejaríamos caer el muelle. Encima del asiento. Le hemos puesto el anillo de extrusión y ahora le vamos a colocar nuestra junta tórica. Cogemos un poquito de grasa de silicona, como hemos hecho previamente con todos, y introducimos nuestra junta tórica. Nos ayudamos de algún tipo de herramienta para introducirla hasta el final. Siempre que usemos alguna herramienta, que sean herramientas sin punta, romas. Vale, y una vez la tenemos, pues entonces ahora ya sí que podemos colocar nuestro tapón de la primera etapa. Con una llave del 8 pues podríamos cerrar. Llave del 8. Y una vez tengamos que ya no aprieta, lo que tenemos que hacer es usar una llave de torque y apretar a 43-45 pulgadas más o menos. Con la llave dinamométrica pues vamos a cogerla y hacemos una presión, pues eso, cogemos la llave y ahora apretamos, la colocamos y conseguimos apretar a la fuerza deseada. A continuación le damos la vuelta a nuestro regulador y tenemos que introducir nuestra aguja. Introducimos nuestra aguja hasta el final. Y a continuación pues colocamos el soporte de la aguja, que lo tenemos aquí. El soporte de la aguja que, como veis, después del lavado y demás, pues nos ha quedado completamente plateado.
Una vez hemos presionado, pues hemos conseguido introducir el soporte de la aguja hasta el final. Colocamos bien, con el dedo pues lo que hacemos es asentamos bien hasta el fondo, que no quede ninguna rebaba sin dejarse poner. Y colocamos el protector, ¿vale? La anilla esta metálica, pues para evitar que se dañe el diafragma cuando lo roscamos. De la misma forma lo vamos presionando poco a poco con el dedo y que vaya introduciéndose hasta el final, que no se quede sin bajar porque se quede enganchado en la rosca del cuerpo. Perfecto. A continuación colocamos la almohadilla del muelle. Una vez tenemos el muelle, colocamos nuestra anilla de protección y antes de poner nuestra pieza, muelle, nuestro barril, nuestra segunda parte de la segunda etapa, lo que vamos a hacer es vamos a prerroscar el tapón. Vamos a prerroscar esto aquí un poquito para que no nos salte el muelle. Vale, lo prerroscamos y ahora lo que hacemos es lo colocamos, presionamos un poquito y roscamos hasta que coja. Si vemos que no podemos porque está muy duro, pues aflojamos un poquito aquí para que tenga más espacio y de esa forma pues ya podemos roscar. Vale, lo tenemos cogido, ahora después lo apretaremos un poquito más, pero ahora ya podemos apretar el muelle y darle más tensión. A continuación, para poder apretar el retenedor del muelle, la pieza esta que hemos colocado, lo que tenemos que hacer es colocar un accesorio que es para retener la primera etapa, para sujetarlo, agarrarlo a una prensa y de esa forma poder hacer la suficiente fuerza. Lo que hacemos es roscamos la pieza esta metálica a uno de nuestros puertos y con esta pieza podemos sujetarlo en una mordaza y apretar con una llave, pues apretar esta rosca. Una vez lo hemos apretado, pues lo que vamos a hacer es apretar un poquito el retenedor del muelle. A través de esta rosca nosotros tararemos el regulador y aunque ahora no vamos a tarar el regulador hasta que no lo tengamos completamente montado, lo que vamos a hacer es darle un par de vueltas a la tuerca, al tapón este, para dejarlo medio montado. Posteriormente ya lo regularemos, ya lo tararemos una vez lo tengamos completamente montado. Vamos a continuar con la entrada de aire, en este caso es un regulador Aqualung Legend y va provisto del sistema ACD, el Auto Closure Device. Es una conexión, en este caso es una entrada tipo
tipo internacional, y lo que vamos a hacer es a la entrada, a la parte metálica en la que va la entrada, le vamos a colocar el filtro sinterizado. En el kit que nosotros tenemos de la primera etapa tenemos dos tipos de filtros. Tenemos un filtro para la conexión internacional y tenemos un filtro para la conexión DIN. Es muy fácil de diferenciar porque vemos aquí que uno no entra donde en el espacio del otro, por lo tanto tenemos que colocar el que nos corresponda. Simplemente para colocarlo lo único que tenemos que hacer es dejarlo caer en el agujero, en el hueco, y posteriormente mediante la junta tórica, más adelante ahora lo veréis, se queda fijo en esa posición. Y una vez lo hemos roscado, lo hemos apretado a la primera etapa, pues ya se queda fijo. Lo que hacemos es colocamos el filtro sinterizado, lo dejamos bien centrado y bien colocado en su posición, y a continuación pues le colocamos encima la junta tórica. Pero previamente a colocarle la junta tórica, pues como hemos hecho previamente con la grasa, lo que vamos a hacer es lubricarla, una ligera capa, y una vez la tenemos lubricada, lo que vamos a hacer es colocarla bien, que se quede bien asentada, porque es lo que va a retener el filtro en su lugar. Con el objeto romo, con el mango del extractor de tóricas o con cualquier otro objeto plástico, lo que hacemos es apretarla bien, porque a veces con los dedos no es suficiente, y con este objeto romo pues sí que conseguimos ejercer mayor presión y colocarla bien en su sitio. A continuación lo que vamos a hacer es montar nuestro dispositivo, nuestro sistema ACD. Recordad que es el sistema Autoclosure Device. Este sistema lo que evita es que se produzca la entrada de agua o la entrada de alguna impureza o restos de suciedad una vez el regulador no está conectado a la botella. Para ello, pues lo que tenemos que montar es este sistema, y como podéis ver, lo que hace es un cierre total de la entrada al interior de la primera etapa. Entonces, pues el sistema consiste en el tapón, en una rosca que va cogida a la parte en la que está el filtro sinterizado, y un muelle. Pero en la parte en la que tenemos el tapón, lo que tenemos que colocar son dos juntas tóricas, una al principio de todo y otra al final del tapón. Para ello, como hemos dicho antes, las juntas las lubricamos, le ponemos una pequeña capa de lubricante y posteriormente pues las colocamos en los sitios en los que van dentro del sistema ACD. Para trabajar y colocar estas juntas tóricas aquí en su lugar en el sistema ACD es un poquito complicado de trabajar, puesto que estamos trabajando con la pieza colocada en el muelle y bueno, tenemos que ejercer una pequeña presión para que salga todo la parte del tapón, para que salga hasta la posición en la que nosotros nos interesa colocar nuestras juntas tóricas. Colocamos la junta tórica y simplemente con el extractor de tóricas pues nos vamos ayudando para colocarlo en el lugar exacto en el que nos interesa.
Una vez hemos colocado la primera junta, pues hacemos la misma operación con la segunda junta, que al estar en el extremo más distal es un poquito más fácil de montar. Finalmente, una vez tenemos las dos juntas tóricas, lo que hacemos es colocamos el muelle y colocamos toda la pieza, la roscamos al interior de la parte metálica en la que tenemos el filtro sinterizado. Es una operación un poquito también delicada o difícil de realizar, pero con paciencia se puede ir roscando hasta que se llega al final. Una vez la tenemos montada, como podéis ver, cuando la tenemos colocada en el regulador, al presionar en la parte de esta pieza metálica, se introduce hacia abajo gracias al muelle y permite la entrada de aire una vez está conectada a la botella. Mientras no esté conectado a la botella, el tapón evita entre cualquier tipo de impureza, aire o agua. La roscaremos hasta el final, la dejaremos bien apretada y posteriormente lo que tenemos que hacer es roscarla a la primera etapa. Simplemente la parte en la que tenemos la junta tórica tiene que ir al final de la primera etapa. Para montarlo previamente en este tipo de conexión, que es tipo internacional, pues lo que tenemos que colocar es el estribo, el bloque, pues lo tenemos que colocar antes de roscar esta rosca, puesto que va cogida con esta rosca el yoke. Por lo tanto, lo que hacemos es colocamos el estribo, le introducimos por dentro y una vez tenemos la entrada de aire o el sistema ACD pasado por el estribo, lo que hacemos es roscarlo en su lugar. Y una vez no podamos apretarlo con la mano, pues usaremos una llave del tamaño adecuado para apretarlo y ajustarlo de forma correcta. Para realizar esa operación tenemos que utilizar el retenedor de la primera etapa, lo volveremos a roscar y apretaremos con la llave hasta que esté bien sujeto. A continuación vamos a colocar nuestro tapón, porque aunque tengamos el sistema ACD, pues siempre va bien colocarle el tapón. Lo colocamos en su posición. Posteriormente pasamos la rosca por el interior del agujero del tapón y la podemos roscar y la apretamos hasta su posición adecuada. Y una vez lo tenemos ya montado, lo que tendríamos que hacer es tarar el regulador. En este caso, este regulador tiene un kit de aguas frías que
habría que montar por aquí encima, pero antes de montar el kit de aguas frías lo que tendríamos que hacer es tarar el regulador, puesto que una vez esté montado el kit de aguas frías no podremos ajustar, no podremos regular el flujo de aire del regulador. En esta ocasión vamos a mostraros cómo se monta el kit de aguas frías sin haber tarado el regulador. Para ello tenemos aquí las diferentes piezas del kit de aguas frías y se montaría a continuación en la parte superior de la rosca de tarado. Colocaríamos primero la pieza plástica, el embellecedor plástico, que va encajado sobre la rosca. Lo tenemos que encajar bien para que no nos rosque mal. Hay que dejarlo en su posición ideal y bajarlo para que no moleste en la rosca. A continuación, pues tenemos que colocar el embellecedor aquí por encima. Es una arandela para evitar, que esconda esa rosca, y la colocamos. La única función que tiene es de embellecer para que no se aprieta, sino simplemente se coloca por encima. Colocamos la pieza plástica, lo que hace que transmita la presión. Colocamos la membrana y posteriormente, ya una vez la membrana está bien colocada, no va mal lubricarla con un poquito de grasa de silicona para que no se quede enganchada, para que se deslice bien cuando estemos roscando y que no se mantenga mucho mejor durante el paso del tiempo. Y una vez la tenemos bien lubricada, lo que vamos a hacer es colocarla en su lugar. La dejamos bien, sobre todo es muy importante que no quede doblada, que no quede mal puesta, porque en caso de que estuviera mal montada no nos serviría nada como aguas frías, ¿no? O sea, podría entrar cualquier tipo de impureza, entraría agua en el interior y entonces nos podría producir esa congelación. Y por último, lo único que tenemos que hacer es roscar la última pieza, el tapón, con mucho cuidado, sobre todo para evitar que no quede la membrana pellizcada. Por lo tanto, lo que haremos es ajustarlo, apretarlo, que se nos quede bien ajustadito, e incluso con una llave Allen podríamos ajustarlo a través del agujero que tiene en la parte central para que no se nos soltara. Una vez tenemos ya montada la primera etapa, lo que tendríamos que hacer es colocar el resto de latiguillos, las segundas etapas, el manojo.